Nueva Canaria trae hoy a esta Cámara una interpelación urgente sobre una cuestión que podíamos etiquetar como epidemia silenciosa y silenciada. Es una cuestión que, lógicamente, además con los tiempos que aún estamos pasando y que la señora ministra conoce perfectamente, nos hemos colocado en cifras en las que, claro, ya 80.000 muertos nos parece cualquier cosa, ¿no? No hemos acostumbrado a esto. Pero lo cierto es que esa es la excepción. Lo que es verdad es que ese fenómeno no se había producido en 100 años. Es que es importante que la ministra lo escuche. Gracias. De forma que sabemos que en ese contexto, en el contexto de una pandemia que ha provocado y está provocando el daño terrible que está provocando en el Estado español, hablar de las cifras de las que vamos a hablar ahora pudiera parecer cualquier cosa. Sin embargo, eso no es así. ¿Qué es lo que voy a tratar de demostrar? Miren, nos preocupa qué medidas son las que tiene previstas el Gobierno para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos. ¿Pudiera alguien pensar que esto es una cuestión que afecta exclusivamente a los territorios que se dedican al turismo de sol y playa, y en el que la gente se baña todo el año? Hombre, los canarios sabemos algo de eso. No es así. Esto afecta no solo a las comunidades españolas que tienen costa, sino también a las comunidades del interior, como veremos después en los datos. De forma que, a poco que se indague, no existen estadísticas oficiales claramente desagregadas en relación con este fenómeno, como seguro que usted sabe. Yo tengo que decir que yo no hubiese podido defender esta interpelación y la moción que ya, por supuesto, le anuncio, como podrá suponer, sin la colaboración de una organización canaria, de Gran Canaria, dirigida por un gran canario, que se llama don Sebastián Quintana, y que se llama Canarias 1500 kilómetros de costa. Es impresionante en 7 años la repercusión extraordinaria que ha tenido el trabajo de recopilar toda la información que no estaba en ningún sitio para ponernos blanco sobre negro de qué estamos hablando. Tengo aquí que dejar claro que hay otro tipo de accidentes por sumersión que no son objeto de esta interpelación, pero están siempre en nuestras mentes. Y son la cantidad de gente que fallece tratando de buscar una vida mejor, sobre todo en la vía atlántica. No es que el Mediterráneo se quede corto, pero desgraciadamente tenemos la vía más peligrosa de todas, y yo no quiero ni pensar cuánta es la gente que de verdad ha muerto, que probablemente 10 veces más de las estadísticas oficiales. Bien, lo cierto, por lo tanto, es que con esta cuestión no existen estadísticas, pero sí existe gente que ha hecho un trabajo de recopilación de información importantísimo como el que le acabo de mencionar. Fíjense, cada año pierden la vida en España una media de 500 personas. Los cálculos oficiosos arrojan en torno a 1.500 personas que sufren cada año en nuestro país un accidente en las costas, piscinas, pantanos, lagos, ríos, etcétera. De ellos, una media son 40 niños y niñas que pierden la vida por esta causa en nuestro país. Es decir, una cifra que, si analizamos con otras causas de muerte bien conocidas y bien identificadas, resulta ser que, por ejemplo, en España pierden la vida más personas por sumersión que por accidentes laborales o por incendios. Y en el caso de Canarias, que conoce usted perfectamente, el ahogamiento representa la primera causa de muerte por accidente, duplicando año tras año a los fallecidos por accidentes de tráfico. Como sabe, las causas de muerte en el mundo desarrollado fundamentales son los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, el cáncer y los accidentes de tráfico. Por lo tanto, fíjese qué dato tremendo, ¿no? Es verdad que en Canarias esta cifra pudiera decirse que está asociada con la mayor afluencia turística. Es verdad que el número de personas fallecidos extranjeros en el conjunto del Estado es del 30% y en Canarias es del 80%. Pero claro, eso tiene que ver con la actividad que se desarrolla. Por cierto, también los extranjeros merecen que tengamos una atención por esta cuestión. Por lo tanto, la cuestión es, ¿y qué se ha hecho?
con esto? Pues es verdad que no es sencillo, la dispersión de los datos está ahí y ha sido necesario que alguien se ocupase de esto. Y se han ocupado, curiosamente, la Organización Mundial de la Salud y la ONU. La Organización Mundial de la Salud dice que no solo en España, sino que el ahogamiento representa la tercera causa de muerte no traumática en todo el planeta. Cifra tremenda. Es un informe de la OMS de 2014 que define literalmente el ahogamiento como un problema de salud pública de primer nivel mundial. También es verdad que la OMS reconoce que tiene datos, calculan 400.000 personas al año en el conjunto del planeta, pero hay datos acumulados que hablan de más de 1 millón de víctimas anuales, probablemente. Hace 5 meses, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha activado una alerta por primera vez en la historia, aprobando una resolución suscrita por 194 países, instando a las naciones a promulgar leyes, elaborar planes nacionales de prevención de ahogamientos, promover campañas de concienciación y prevención públicas para reducir los ahogamientos. En la Unión Europea, el único estudio aproximativo que según el único estudio aproximativo que tenemos encima de la mesa, que es precisamente de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa, ya ve usted, en esto somos líderes más allá de nuestras fronteras, que no es poca cosa, cifra en al menos 5.000 los seres humanos que pierden la vida ahogados cada año. El propio informe redactado por la OMS recoge que en los 53 países de la región europea el ahogamiento es una de las principales causas de muerte prematura con más de 27.000 víctimas. Es decir, un conjunto de cifras que son, desde luego, ya no nos permiten mirar para otro lado. Es llamativo que cuando hablamos de las campañas de prevención, en el Estado español se hace una fortísima campaña de prevención de accidentes de tráfico y de promoción de la seguridad vial, 90 millones de euros este año, que está muy bien, solo faltaba que me pelee yo con eso, o con la prevención de los incendios, pero ¿sabe cuánto en este tema? 0 euros. Solo hay 2 comunidades en el Estado español que tienen regulado de alguna manera esta cuestión, Canarias y Baleares, con decretos absolutamente insuficientes para lo que se pretende, pero bueno, en fin, sobre las condiciones de baño para las personas, del baño para las personas humanas, ¿no? Esto es insuficiente. Tenemos la oportunidad histórica, esto lo dice mucho don Sebastián Quintana y tiene razón, histórica, de preocuparnos y ocuparnos de esta cuestión, porque esto no debe continuar siendo un riesgo ignorado. Esto es un problema de salud pública y a mí me consta que con esto me entenderé perfectamente con la señora ministra. Los problemas de salud pública son problemas de salud pública y cuando abandonemos las brutales cifras que manejamos en relación con la COVID, pues entonces nos daremos cuenta de que de lo que estamos hablando son cifras muy importantes. Miren, en España el informe elaborado por ahogamientos.com, que es otra asociación, por cierto, creo que es de Segovia, lo cual hace ver que no solo es un problema de los territorios costeros. Entre los años 2017 y 2020 en España dice que han fallecido 2.093 personas en 3.774 accidentes con 5.000 víctimas totales. De los fallecidos, 140 menores de edad. Yo esto siempre lo destaco porque cuando a 140 familias les pasa eso, se les ha arruinado la vida definitivamente. Motivo por el cual me parece un dato destacable. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos planteando es algo razonable. Si nosotros, en la moción, que será consecuencia de esta interpelación, instaremos al Gobierno un conjunto de cuestiones precisas, que es cuando corresponde. Pero creo que ahora estoy muy interesado en escuchar a la ministra sobre esta cuestión, porque lo que es verdad es que los ahogamientos no pertenecen exclusivamente a territorios no solo con costas amplias. España tiene 8.000 kilómetros de costa, que no está mal, ¿no? El Estado español en su conjunto. Canarias tiene 1.500, que tampoco está mal, bastante más que el 4.6 que representamos del conjunto de la población española. Pero también es verdad que este fenómeno no afecta exclusivamente a los territorios en los que realmente se convive con el mar
a lo largo de todo el año, como es el caso de Canarias. Creemos de verdad que tenemos la oportunidad de que el Estado español sea el primer Estado de la Unión Europea que haga una regulación expresa sobre los accidentes para la prevención de los accidentes por ahogamiento. Y esto requerirá un conjunto de herramientas e instrumentos, que algo nos contará la ministra ahora, imagino, en el que pongamos estas estadísticas en la primera división de las estadísticas. No es razonable que cuando intentamos encontrar estadísticas reales sobre qué ocurre con los ahogamientos en España, nos encontremos con que hay una confusión con los atragantamientos, o no sé, es decir, no existe realmente esa conciencia en el INE y yo creo que ya probablemente es el momento de actuar de forma múltiple sobre este fenómeno. Es evidente que las competencias de esto son, al final, de las corporaciones locales. O sea, que al final quien cuida sus playas son las corporaciones locales. Esto es evidente. Pero también es verdad que la existencia de herramientas de carácter estatal que sirvan de soporte para las acciones de los demás, más el reconocimiento de que eso supone algún tipo de dotación presupuestaria, no solo en la promoción, sino en la actuación, supongo que ese es el terreno donde nos tenemos que mover para no estar haciendo una de esas interpelaciones y luego mociones que se convierten más en un brindis al sol que en otra cosa. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Hola a todos, de nuevo. Señora ministra, no esperaba menos de usted, se hubiese estudiado a fondo la cuestión por lo que he visto. Tengo que señalar en primer lugar que la pandemia algún efecto positivo tendría que tener, y uno de ellos ha sido sobre el tema de los ahogamientos, precisamente, porque es evidente que la infrautilización de este tipo de espacios ha disminuido la frecuencia de casos clarísimamente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los datos que estamos utilizando durante esta etapa hay que analizarlos con cuidado. Sabemos que en el Estado español hay 200 muertes por ahogamiento a estas alturas, cuando la media son 500 anuales. Por lo tanto, eso es así, y así lo reconocemos. Realmente parece que es evidente que claro, sería extraño que no se entendiese esto como un problema de salud público, pero también es evidente que seguro que se nota poco. Y es que se nota poco. Y este es un asunto en el que tenemos que mejorar. A mí me parece que lo he captado de su intervención. Es evidente que vamos a ver, yo le diré que los mejores elementos de difusión de datos y de imágenes que yo conozco sobre este tema son precisamente los de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, que le han dado la vuelta al mundo y que están en 8 idiomas. Eso es así. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, me conste que hay una preocupación, pues solo faltaba que no la hubiese, pero es necesario, evidentemente, ser más contundente. Yo de esto no tengo duda. También ha hablado algo que es muy importante y para un diputado canario que ejerce de canario más, ¿no?, que es la cuestión de la cogobernanza, del respeto a los espacios institucionales, por supuesto. Pero es claro que este trabajo de forma aislada en cada uno de los espacios institucionales respetará mucho la independencia de cada uno de los ámbitos, pero será menos efectivo. Es evidente que hay que respetar los ámbitos competenciales de cada cual. Solo faltaba que que lea no se creyese eso, ¿no? Cuando es precisamente probablemente el primus movens de la organización a la que pertenezco. Pero también es completamente cierto que es necesario que exista un cierto nivel de coordinación de carácter estatal. Tiene que existir un nivel de información compartido y fiable de carácter estatal y tienen que existir elementos también de naturaleza financiera para que cada una de las corporaciones cada uno de los ámbitos institucionales pueda desarrollar sus competencias. En Las Palmas de Gran Canaria, un lugar que usted conoce bien y yo también, de esto se ocupa Playa, lo hace mi compañero José Eduardo Ramírez, que es el concejal del área. Y es evidente que se hace un gran esfuerzo, pero es evidente también que donde ha surgido esta iniciativa ha sido de Gran Canaria. A pesar de todo este esfuerzo. Yo he visto algunos vídeos desarrollados por Canarias 1500 kilómetros de costa que les recomiendo a usted extraordinariamente.
porque creo que son, es decir, el sustituir la bandera roja por un semáforo, que es uno de los vídeos que he visto, me parece una idea brillante, porque es que al final una bandera roja no deja de ser un trapito para mucha gente que ondea en algunos lugares de las playas con escaso respeto a lo que eso significa, como hemos comprobado, porque es que la mayoría de los accidentes se producen por baños en zonas prohibidas teóricamente por banderas rojas. Luego, por lo tanto, no funciona, es insuficiente. Entonces, lo que yo he captado bien, lo que usted me plantea, yo en la moción vamos a tratar de ser rigurosos con este tema. Yo creo que es necesario un esfuerzo de coordinación sin invadir ámbitos competenciales, como es natural, y también tendrá que existir algún tipo de entendimiento sobre los problemas de determinados ámbitos locales, sobre todo a la hora de desarrollar potentes campañas, porque los recursos son los que usted conoce. O sea, que necesitamos distintos planos. Por lo tanto, yo le agradezco la documentada contestación y confío en que podamos llegar a un acuerdo para mejorar lo que es evidentemente mejorable, que no es otra cosa sino que la prevención de ahogamientos por sumersión en el Estado español. Gracias.